Según el Índice Global de Paz, Chile ocupaba el puesto número 24 en la lista de los países más seguros del mundo, liderando en Latinoamérica. Sin embargo, los años siguientes marcaron un cambio drástico en la percepción de seguridad en el país. A medida que avanzaban los años, Chile experimentó un deterioro en su seguridad. Los índices de criminalidad aumentaron y el miedo entre la población se intensificó, desafiando la imagen de estabilidad que alguna vez tuvo el país. Para Ariel Erazo, abogado y profesor de Derecho Procesal en la Universidad Santo Tomás, la inseguridad y la delincuencia se ven influidas por tres factores principales. Los factores principalmente que inciden en la inseguridad y la delincuencia son de alguna forma multidisciplinarios. Yo creo que hay factores como por ejemplo la educación, que influye mucho en la delincuencia y la inseguridad, en la estructura también de planificación de las poblaciones, también yo creo que influye mucho en la inseguridad y la delincuencia. Y por otra parte yo creo que en la sensación de la acción policial que tienen las personas, o en la confianza que tienen las personas en la acción policial. Según Emilio Holguín, psicólogo del programa de consumo de drogas para adolescentes con infracción de ley, uno de los principales factores que contribuyen al comportamiento violento o delictivo de los individuos son las experiencias traumáticas de la infancia. El cerebro humano no termina de desarrollarse, particularmente lo que es la corteza prefrontal, muy implicada en lo que es ser prosociales, en relacionarnos adecuadamente, hasta pasados los 20 años. Y en ese sentido, las experiencias, particularmente las tempranas, tienden a configurar parte importante de lo que es nuestro funcionamiento cotidiano. Incluso la manera en que funcionan nuestras emociones, cómo vivimos las experiencias del día a día, está súper conformado por toda índole de experiencias, pero particularmente las traumáticas. ¿Por qué? Porque las traumáticas van a influir mucho en cómo lidiamos con lo que percibimos como amenazante en el entorno, cómo vivimos estas emociones de amenaza, cómo nos disociamos, por ejemplo, de nuestras emociones cuando estamos viviendo alguna situación que quizás nos es más adversa. Así que el vivir una experiencia traumática lleva a un desarrollo emocional, pues en todo ámbito, que es súper disfuncional. En medio de este panorama de inseguridad, conocimos la historia de Margot, una joven que ha enfrentado la violencia en carne propia. Soy Margot Quesada, tengo 30 años, un hijo de 16 que va a cumplir 17. De profesión soy psicóloga, que mi mamá siempre me maltrató de chica. Mi papá no existía porque era alcohólico, entonces se separaron cuando yo tenía como 4 años, entonces se desentendió totalmente. Nunca tuve como familia, los que tenían amor a mis progenitores y los dos fueron un fiasco. A los 11 años, Margot se encontraba desesperada por escapar del entorno familiar abusivo, por lo que tomó la decisión de irse al sur con un hombre de 24 años, con quien creyó que podría cumplir su sueño de formar una familia. Bueno, yo tenía 11 y empecé a hablar con él por Fotolog en ese entonces. Él era de otra región, era del sur, y empezamos a hablar, a juntarnos, y más que nada era porque como yo estaba pasándola tan pésimo en mi casa, yo estaba buscando alguna forma de irme. Entonces a él lo vi como una oportunidad para poder irme de la casa. A los 3 meses de pololeo quedé embarazada y fue como una decisión consciente, en el sentido de que yo ya tomaba anticonceptivos, pero los dejé de tomar con la idea como de tener una familia. Porque yo dije en mi mente de niña, dije ya no tengo mi familia, entonces voy a hacer la mía propia. Que mi mamá le dio lo mismo, de hecho me dijo que por fin me iba a ir de la casa y no me iba a ver la cara más. Entonces estaba contenta. Entonces para mí era un alivio irme. No quería denunciar porque como según yo era todo consensuado, y él era mi pololo y yo lo amaba, bla bla. Pero una vez tuve casi una pérdida en el hospital allá en Temuco, entonces por protocolo hicieron allá en los médicos una denuncia en la
el PDI de Temuco. Pero el tema fue súper absurdo porque al momento de la denuncia lo único como que hicieron fue entrevistarme a mí. Y yo obviamente mi mamá me decía que no denunciara al tipo, al papá de mi hijo, para yo no devolverme acá, que no me quería ver la cara. Ahí yo tenía 14, entre 14 y 15. Lo quería que estudiara más. Entonces me decían, no, tú ya eres mamá, no te dije estudiar más. Me encerraban con llave en la casa para no poder salir. Yo me tenía que saltar un muro. También veía que él no estaba trabajando, entonces yo también tenía que trabajar. Tenía que seguir yendo al colegio también, cuidar a mi hijo que era bebé. En algún momento me di cuenta que no iba a avanzar nada ahí, no iba a poder cumplir mis objetivos, que eran que mi hijo estuviese bien y tener una familia. Y dije, este tipo no es para hacer una familia. Entonces dije, voy a tener que hacer mi familia sola. Y mi mamá no me quería de vuelta acá en esta casa. Entonces lo que tuve que hacer fui en ese entonces a una OPD, la Oficina de Protección de los Derechos Infantiles de allá de Temuco, y conté mi caso. Y ahí me hicieron como una nueva denuncia por vulneración de derechos, hubo como audiencia y cosas así en el juzgado de familia, y obligaron a mi mamá a tenerme acá de vuelta con mi hijo para poder retornar como a mi hogar. Después de escapar de una relación marcada por la violencia de género, se encontró repitiendo el mismo patrón de violencia en una nueva relación. Yo tenía 15, que fue cuando terminé ya con el papá de mi hijo, y repetí el patrón de estar con alguien mayor de nuevo. Ahí yo tenía 15 y él tenía 26. Con esa persona duré 5 años, de los 15 a los 20. Y no, era terrible, fue un tipo machista, violento. Y terminé en el hospital, me sacó la cresta. Logré zafarme y él se fue detenido y quedé con lesiones. Ahí hubo una audiencia y todo el tema, pero solo quedó con orden de alejamiento. La tercera fue fue relativamente hace poco. Fue como del 2019 al 2022, donde también fue como escalando, no fue como tan fuerte, sino que fue más violencia psicológica. El tipo tenía trastorno narcisista. Y en algún momento también me agredió físicamente. También lo mismo, lo denuncié por violencia intrafamiliar en juzgado de familia y en fiscalía. Y en las dos cosas lo mismo, también se lo quedó con orden de alejamiento. Y yo no podía lograr aceptar que la situación era tan mala y que era tan triste que estaba en una como negación. Margot nos relata las secuelas psicológicas que experimentó después de salir del ciclo de violencia. O sea, más que nada fue porque caí en una depresión tan severa después de poder salir de todo eso, que caí en una anorexia nerviosa, bajé como 30 kilos, no podía comer, tuve que congelar en la U, tuve que tirar licencia en el trabajo, como que quedé destruida totalmente, no podía levantarme. Porque estuve tan mal, estuve como así en un pozo negro, que tuve que estar así. Yo me digo a mí misma como que tuve que morirme para después volver a vivir, por así decirlo, tuve que volver a reconstruirme. Y ahí, bueno, cuando estuve tan mal, en parte fue mi hijo, que aunque suena súper cliché, que me salvó, en el sentido de que él me decía, se veía preocupado, me decía, mamá, no te quiero ver más así, deja de llorar. Entonces fue como eso que me impulsó a buscar ayuda. Ya yo busqué ayuda de una psicóloga de forma particular, porque en todo este sistema tenía psicólogo, pero era una vez al mes, media hora, entonces no servía de nada en el consultorio tampoco. Según estadísticas del Ministerio de la Mujer, la violencia contra las mujeres en Chile es alarmante, con un alto porcentaje de casos que no son denunciados y una impunidad persistente. Bueno, de partida por carabinero, lo primero, que no... Fui como 2 veces a comisaría y me dijeron que no, que solucionara los problemas en la casa, o llegaban a la casa y se iban, no tomaban la declaración. Eso en primer lugar. Después, cuando traté de hacer como todo el tema legal por juzgado, me decían que no habían abogados, que tenía que pagarlo yo de forma privada, que estaba demasiado colapsado el sistema. También fui al Cernameg, también me dijeron lo mismo, que no habían cupos para atenciones. Entonces eso fue como lo primero, que no había cómo hacerlo, si lo iba a hacer era de forma privada.
Entonces lo que hice, que al final tuve que hacerlo yo sola, yo tuve que ser como mi propia representante. Ahora se está visibilizando más. Y creo que es por lo mismo que se está visibilizando más, porque estos tipos saben que no hay justicia, saben que van a salir impunes, saben que el sistema está colapsado, lo saben. Entonces, como saben que la cosa está tan mala, se aprovechan de eso y no están ni ahí. ¿Existe justicia para las mujeres en Chile? Que lamentablemente para encontrar la paz en este país ahora hay que entender que no hay justicia y no va a haber. Yo por lo menos aún en un futuro cercano. La historia de Margot es un reflejo de la crisis de inseguridad que enfrenta Chile. Es hora de tomar medidas concretas para proteger a las mujeres y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.